Hola, soy Walder y tengo el desagrado de acompañarlos en un capítulo más de la nueva sección Historias Petizas, un espacio breve con datos y sucesos interesantes para cuando no queremos escribir mucho ni ustedes escucharnos tanto. En los llanos había o hay una expresión popular que versa ni indio es gente, ni burro es bestia, ni san martiniano llanero, y que nos sirve de antesala para explayarnos en la historia que el día de hoy nos convoca, que no es nada más y nada menos que la cacería de humanos en las llanuras orientales colombianas, porque sí, tenemos un pasado igual de oscuro en nuestro presente. Sin intentar ahondar en las distintas significaciones históricas, simbólicas, semánticas y demás de aquel popular dicho, en este breve capítulo tomaremos únicamente la parte que pone ni indios gente, expresión que a todas luces denota la deshumanización de lo indígena y nos permite un primer acercamiento a todo lo nefasto de tal pensamiento. Para iniciar sería bueno remontarnos por allá a mediados del siglo XIX, donde motivados por las políticas sobre tierras baldías y a razón del desplazamiento causado por el conflicto en las principales urbes, muchos vieron en estas llanuras un espacio seguro para empezar de nuevo. Territorios como Arauca, Casanare, Meta y Vichada fueron consumidos paulatinamente por colonos y terratenientes que se hacían camino entre la selva. Pero estas tierras que aparentemente no eran de nadie, sí tenían dueño, por decirlo así. En ellas por siglos se habían establecido sociedades de cazadores-recolectores nómadas pertenecientes a los grupos poblacionales de la familia Sicuani o popularmente mal llamados guaibos. Pero antes de avanzar en esta ominosa historia, estos grupos étnicos ya habían tenido confrontaciones en el pasado. Durante los siglos XVII y XVIII resistieron procesos de cristianización y sedentarización que buscaban reducirlos a pueblos, a familias nucleares, es decir, a la intención de hacerlos colombianos de bien, como los que actualmente son tibios, pagan un cheviplan y le temen a volverse como Venezuela. En ese momento sobrevivieron debido a su constante desplazamiento por las llanuras, acorde al modo de vida que llevaban y al conocimiento del territorio, lo que les permitió durante estos siglos huirle al adoctrinamiento de los jesuitas y en general de las misiones religiosas. Pero volviendo al periodo histórico que nos atañe, con lo que los indígenas sicuani no contaban era con que la nación de la ganadería atacara. Y es que debido a las condiciones ecológicas de los llanos, la ganadería se extendió como el medio más práctico para que algunos colonos y los malditos terratenientes se asentaran en la zona. Este tipo de explotación de la tierra resultaba sumamente lasciva para cómo se concebía el modo de vida indígena, pues en su condición de extensiva demandaba grandes recursos del ambiente, lo que lleva a que se agoten los suelos, se desplace la fauna propia y en general se deterioren los recursos vegetales. Tal situación desencadenó una serie de confrontaciones, de disputas por los recursos del ambiente, pues los indígenas habituados a unas prácticas de consecución de alimentos no condicionadas por límites o fronteras, se vieron arrinconados por cercas que les prohibían pasar por donde lo hacían habitualmente y claramente ya no encontraban la misma disponibilidad de animales para cazar ni frutos y vegetales para recolectar. Todo ello debido a que las zonas boscosas eran tumbadas para hacer potreros y los animales de monte eran cazados por los colonos que en ellos veían una alternativa accesible a suplir las necesidades de carne. Por ende, los indígenas, llevados por el hambre y tal vez por la ira o la incomodidad que les generaba esta invasión, adoptaron la práctica de incursionar en las fincas para conseguir la carne de los vacunos y en su huida inhabilitaban algunas reses, les cortaban partes del cuerpo para evitar que éstas se alimentaran o pudieran movilizarse. Y los colonos terratenientes de la zona, como guiados por un patrón que les ordenaba salir a defender la democracia, y llevados por los imaginarios de salvaje que sobre los indios existían y que los hacían menos que humanos, recuerdan lo de ni indio es hombre, decidieron organizarse para darle caza y asesinarlos.
Pidieron ayuda incluso al gobierno central para que les proveyera armas y de forma local a la policía y el ejército. Desde su visión de civilizados, los indígenas no tenían remedio, se negaban a asentarse y cultivar la tierra, eran perezosos y ladrones y matarlos era la única solución viable para evitar que entraran a sus fincas y les afectaran sus modos de vida. Desde finales de los 30 hasta pasada la década de los 70, los civilizados, la gente de bien, haciendo alarde de un mayor salvajismo que el de sus víctimas, se enfocaron en masacrar indígenas por medio de dos métodos principalmente. El primero consistía en emboscarlos, quemar sus malocas, dispararles y atacarlos con machete para posteriormente incinerar sus restos. En esto no hacían distinción de mujeres o niños. Y el segundo, por medio de engaños, les daban regalos, los invitaban a comer y una vez estos bajaban la guardia, les disparaban, los cortaban con machetes y pasaban a quemarlos. Algunas personas como diplomáticos, exploradores y conocedores de la región, conscientes de la condición de humanidad de los indígenas y de lo atroz de sus muertes, elevaron denuncias al gobierno nacional, pero estos solo fueron cómplices silenciosos. De todos los ataques perpetrados, uno de los que más resonancia tuvo en el panorama nacional fue el acontecido en la finca de La Rubiera, y aquí citaré a Augusto Gómez en su artículo sobre guaybiadas y guaybiadas. Los vaqueros llaneros invitaron a los indígenas a comer, y cuando tal hacían, los atacaron con garrotes y cuchillos, y cuando huían, les hicieron fuego con escopetas y revólveres, y sus cadáveres al día siguiente fueron arrastrados con mulas varios centenares de metros e incinerados, y sus restos revueltos con huesos de vacunos y de porcinos. Cierro la cita. Cuando los asesinos fueron llevados a juicio, todos aceptaron haber cometido las muertes de la forma más descarada posible, porque según ellos no sabían que matar indios estuviera mal, y obviamente ninguno fue condenado. Para finalizar, haré un resumen corto porque la idea de historias petizas es hacerlo corto y si me extiendo mucho los demás me van a regañar. En la década de los 60 y viéndose acorralados, algunos indígenas decidieron vincularse como trabajadores a las haciendas. No obstante, ahí no se les reconocía su trabajo y cuando exigían pagos eran atacados, así que una vez más se huían a territorios cada vez más retirados, no sin antes llevarse algún cerdo o comida. Posteriormente, debido al alto comercio de pieles, los indígenas se dedicarían a cazar e intercambiar en grandes almacenes, donde recibían alcohol, alimentos, ropa y demás elementos, pero una vez más eran asesinados para robar las pieles. Hay declaraciones que establecen que los indígenas ya no solo eran asesinados por suponer una amenaza a las fincas y al modo de vida de los llaneros, sino que de forma extendida y como si de un animal se tratara, eran asesinados por diversión, llegando incluso algunos a ser despellejados para disecar y exhibir sus pieles. E incluso en el artículo del que más extraje información menciona que un presidente coleccionaba pieles de indios. Por último, algunos terratenientes, con interés de hacerse con los escasos territorios donde aún había presencia indígena en la región, difundieron rumores que los vinculaban con los grupos rebeldes que para su momento estaban asentados en la zona. Esto motivó a la intervención militar que entró abriendo fuego, matando, apresando y torturando, situación que terminó fomentando un desplazamiento masivo. Para despedirme quisiera recordar que las lecturas de la historia fuera de su contexto histórico no son siempre saludables. No con esto estoy justificando los actos de quienes vieron a su bien matar indígenas, pero sí quiero invitarlos a analizar los elementos culturales del momento que permiten entender por qué actuaron en la forma en que lo hicieron. Y claro, no comparto en absoluto la posición de aquellos ciudadanos que en pleno siglo XXI aún cargan con estereotipos de odio e ignorancia y salen en las calles en camionetas a abrir fuego contra indígenas y manifestantes y a defender la democracia. En fin, chao. Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes, ni contra ninguna de las ramas del poder público. También queremos conocer sus desdichas.
pueden compartir sus experiencias anónimas al correo pesimismoiletrado@gmail.com para darles vidas en nuestro podcast. Los esperamos en una próxima ocasión con más historias en este espacio serio de debate y reflexión para el crecimiento personal. Queremos agradecer a Unheard Music Concepts por la música de nuestro intro, y por último pueden encontrar este podcast en Spotify, Google Podcasts, iBooks, YouTube. No olviden seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como Pesimismo Iletrado, y muchas gracias por escucharnos.